Bueno, buenas tardes bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los compañeros y compañeras de las delegaciones territoriales, del Servicio de Protección de Menores, del Servicio de Prevención, de Legislación, de aquí de la propia Consejería. Muchas gracias al equipo del Observatorio de la Infancia de Andalucía por esta apuesta formativa interna que hemos organizado, porque realmente es una oportunidad contar con Clara Martínez esta tarde. Para mí es una gran oportunidad, una de las personas que más ha trabajado el texto de la Ley Integral frente a la violencia contra la infancia y adolescencia, y creo que esta tarde va a ser una tarde muy positiva. Y hemos planteado, pues, en primer lugar, como bien sabéis, la ley el 20 de mayo se aprobó, el pasado sábado 5 de junio se publicó en BOE y entra en vigor en 20 días desde su publicación en BOE. Es una oportunidad conocer y desarrollar esta ley integral y creo que, bueno, que vamos a tener esa oportunidad en los próximos años, una ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y sobre todo que esté aquí con nosotros Clara Martínez. De verdad que muy agradecida, y sobre todo a los compañeros también, que os veo a muchísima gente implicada y por la tarde echando aquí ganas para conocer la ley, para desarrollarla y para seguir trabajando y avanzando. Deciros que Clara, como algunos de vosotros la conocéis, Clara Martínez García es doctora en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la misma universidad. Es una de las personas que, en mi opinión, más entiende, más sabe de derechos de la infancia y adolescencia y más ha trabajado en este tema. Y a nivel profesional y a nivel vocacional es una persona con grandes conocimientos y además ahora veréis que es una gran comunicadora. Ella también pues participa y desarrolla el máster de Derecho en Telecomunicaciones y es especialista en cooperación internacional. Ha colaborado en numerosas publicaciones de investigación sobre derechos y protección de la infancia, además de ser autora de libros como Infancia, Pandemia y Derechos, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en España, informes como El inicio de la desprotección, la realidad de la infancia y el acogimiento al cumplir la mayoría de edad, para el días infantiles, o coordinadora de obras como El derecho a crecer en familia, la necesaria transformación del sistema de protección a la infancia en España, o protección jurídica de las personas menores de edad frente a la violencia. Hemos planteado esta tarde, bueno, esto entre otras muchas cosas, que nos pasaríamos toda la tarde explicando todas las cosas que Clara, como gran experta en temas de infancia y adolescencia, ha trabajado en estos años. Hemos planteado esta tarde, para que sea algo más dinámico y práctico de cara a todos los que estamos aquí, que Clara nos exponga durante unos 30 minutos aproximadamente los aspectos más relevantes de la ley, para que podamos tener esa primera toma de contacto, y que posteriormente, durante unos 60 minutos aproximadamente, podamos hacer un turno para preguntas, para debate, que nos sirva para clarificar las cuestiones que nos preocupan, que entendemos que tendríamos que desarrollar a nivel de comunidades autónomas. Y la oportunidad que tenemos por primera vez de que esta ley entre en vigor y poder desarrollarla también en las comunidades autónomas es que tengamos el concepto integral muy metido en la cabeza y en la práctica del día a día, ¿no? Que la responsabilidad de la protección de la infancia y adolescencia es una responsabilidad muy transversal, no solamente de las comunidades autónomas y del Estado o de las consejerías o de las administraciones locales, sino de toda la sociedad. Y eso es un giro importante y un reto importante para los próximos años, que me gustaría que Clara nos diese pincelada cómo podemos ir caminando hacia eso, ¿no? Y por supuesto, cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier tema que queramos profundizar, pues después podemos un poco abordar esa cuestión. Cuando tú quieras, Clara, te paso la palabra y muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Antonia. Siempre sois súper cariñosos y generosos en las presentaciones conmigo, la verdad. Y la verdad que la que está agradecida soy yo de poder estar ahí, porque además ya voy a ir confesando que la que va a aprender esta tarde seguro que voy a ser yo, porque visto el personal que tengo delante escuchando, la verdad es que yo decía, madre mía, pero si esto tenía que ser al revés, tenía que estar yo ahí poniendo la oreja a ver cuántas cosas quedan en el tintero en la ley, ¿no? A ver, para mí es verdad que esta ley
es como muy especial porque hemos trabajado mucho en la facultad desde el principio, ¿no? Desde que se hizo la primera una subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar el tema de la violencia contra la infancia en España a raíz de las observaciones finales de 4 años antes del comité. Y ahí salieron pues, una serie de conclusiones y bueno, pues con mucha incidencia de la sociedad civil se consiguió ir concienciando a los partidos políticos para que asumieran la necesidad de cumplir con esa recomendación del comité y elaborar una ley de protección integral de la infancia y la adolescencia contra la violencia, que por fin ha salido, porque la verdad que parecía que estaba un poco como gafada. Bueno, yo como efectivamente tengo 30 minutos, como soy muy charlatana, para mí es como poco, pero me va a obligar a hacer una síntesis y por tanto a ir a lo esencial. Yo creo que lo más enriquecedor aquí es justamente que podamos intercambiar opiniones también sobre algunas de las previsiones que hay, ¿no? Porque no hay novedades que tienen que ver también con el ámbito penal, procesal, que yo iba a decir que controlo menos por no decir que nada, porque no es mi especialidad y bueno, y podemos hablar de cuestiones pues, de la prescripción y de algunos otros cambios así muy de brocha gorda. Pero creo que el grueso y lo más importante de la ley está precisamente en la primera parte, ¿no? En lo que se ha denominado la tutela administrativa, que es la que no es ni procesal ni penal, que es la que conocemos. Entonces, todo ese conjunto de medidas, niveles, actuaciones que se han articulado que pretenden ajustarse a los estándares internacionales. Voy a intentar compartir mi pantalla para ser un poco más ordenada, porque si no ya estoy viendo que quería hacer una cosa menos... ¿Se ve algo? Sí, aquí. Entonces, compartir. ¿La veis? Sí, ¿no? ¿Veis mi pantalla? Sí, sí. Sí, claro. Vale, perfecto. Sí, sí. Pues entonces ahí voy. Bueno, pues este es el seminario que nos convoca y por el que la verdad que tengo mucha gratitud y es una enorme oportunidad. Yo voy a articular la cosa en 3 partes. Primero, que son como muy tontas, aparentemente creo, ¿no? pero que luego dan mucho juego. Primero, estamos ante una nueva ley. Esto no es una modificación de leyes anteriores, sino que estamos hablando de un texto que se ha confeccionado completamente de cero, porque no teníamos ninguna ley similar o con un contenido, con un objeto igual en España y tampoco, por los estudios que algunas entidades han realizado, tampoco existe un texto equivalente en Europa y probablemente tampoco a nivel mundial. Así por lo menos lo han dicho los personas de Naciones Unidas, ¿no? Del Comité de Derechos del Niño o Marta Santos Pais. Es por lo tanto una oportunidad enorme la que tenemos aquí de abordar como de una manera mucho más adecuada a los estándares internacionales y a las necesidades del niño lo que es la respuesta frente a la violencia contra la infancia. Esta nueva ley surge en un contexto normativo que tiene un alcance internacional. Para mí esto es fundamental, es así como comienza la ley y me encanta la primera frase, es como las novelas cuando te enganchan desde el principio, dices, esta novela me va a gustar. La primera frase que dice la exposición de motivos de la ley es que la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia es un imperativo de derechos humanos. Y desde ahí se construye todo el texto de la ley. Porque es así, lo que pretende hacer la ley precisamente es no solamente cumplir formalmente incorporando los estándares y las previsiones, recomendaciones o textos que ahí os he señalado algunos, ¿no? Que vienen de Naciones Unidas o del Consejo de Europa, sino que lo que pretende es incorporar el paradigma tantas veces repetido pero poco puesto en práctica de la condición del niño como sujeto de derechos. El niño es titular de derechos. Como es titular de derechos, toda la respuesta que tengamos que dar, institucional, normativa, social, educativa, presupuestaria, de todo tipo, tiene que poner en el centro al niño con su dignidad y sus derechos. Y a partir de ahí construimos la respuesta, no al revés. Es decir, no veo mi disponibilidad presupuestaria y los medios que tengo y en función de esto el niño recibirá una u otra protección. El enfoque de derechos, como luego diré un poquito más adelante, exige esto. Todos estos son textos internacionales con distinta eficacia jurídica, pero evidentemente todos pretenden ser incorporados en España. La Convención es parte de nuestro ordenamiento jurídico y las observaciones que ha dictado el Comité, 2 fundamentalmente sobre violencia, aunque otras se refieren a ella,
son la 8 y la 13. La 8 para referirse al tema de los castigos corporales, especialmente en el ámbito familiar, aunque no solo, también en el ámbito educativo. Y la 13, que es la que se refiere al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Y ahí el comité explica muy detalladamente a qué se refiere el artículo 19 de la Convención, que es el que específicamente regula o se refiere a las obligaciones del Estado, de los Estados parte de la Convención, para responder frente a la violencia contra la infancia. Hay otros textos de la OMS que ha trabajado muchísimo en el tema de la prevención de la violencia, tiene documentos interesantísimos sobre esta cuestión, y también las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, y una resolución que hay de 2019 que se refiere específicamente a los niños privados del cuidado parental. En particular, aquí estamos hablando de la respuesta que hay que hacer frente a la violencia, tanto en las situaciones de riesgo, lo que nosotros llamamos situaciones de riesgo, en lo que son intervenciones tendentes a evitar la separación del niño de su medio familiar, como digamos, el funcionamiento y la organización de los centros de protección para que verdaderamente sean entornos seguros y protectores. Y luego, una recomendación importantísima y de la que puedo dar fe que estuvo en la base de esta ley, son las directrices, unas directrices que se aprobaron en una recomendación del Consejo de Europa, creo que eran del año 2009, se llama así, sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los niños contra la violencia. El Consejo de Europa no nos puede decir que cambiemos o cómo tenemos que, digamos, qué leyes tenemos que aprobar o qué contenido deben tener, pero sí puede dar directrices para que los estados que forman parte del Consejo de Europa diseñen estrategias integrales, plurianuales, multiactor, para luchar contra la violencia que padecen los niños. Y estas directrices tienen todos los elementos que después se han recogido, y de verdad que si tuviéramos que buscar un referente que sirvió más en la estructura de inspiración a la ley, yo creo que podemos decir, o puedo decir que este es uno, ¿no? Los principios, los elementos, etc. Bueno, y tengo aquí al lado otra cosa que creo que es obligado y no debemos nunca perder de vista. Se trata de cumplir, por supuesto, con los mandatos y los estándares internacionales, pero tenemos un horizonte que es el que hemos asumido con la Agenda 2030 y concretamente la meta 16.2, ¿no? del ODS 16, que se refiere a la obligación o a la necesidad de poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños. Luego, por medio de esta ley no solamente estamos implementando y dando cumplimiento formal a lo que exige la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también estamos en la senda para acercarnos a lograr el objetivo 16 pues de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, voy a correr un poco porque si no ya veo que no me va a dar mucho tiempo. Fijaos, el comité, esto, perdonad porque tampoco sé cuánta cosa sabe todo el mundo, pero bueno, intento hacer el contexto para ver de dónde viene la ley. En el año 2010, en el examen a España, es la primera vez que el comité nos recomienda que se apruebe una ley integral, lo he copiado, ley integral sobre la violencia contra los niños, parecida a la relativa a la violencia sexista y doméstica, que es otro de los elementos que hemos tomado como referencia para construir la actual LOPIBI, ¿no? Dijo, bueno, pues igual que la hay para las mujeres, que se haga para los niños. Es verdad que solo se lo dijo a España, no se lo ha dicho a otros países, pero bueno, yo creo que esto tiene que ver con el mérito de algunas ONGs, ¿no? En su labor de incidencia, que lograron que esto en las preguntas y en el examen y en las cuestiones pendientes, pues que el comité asumiera esto como recomendación al Estado. Y en 2018, como no se había conseguido que esto llegara al Congreso, pues nos lo volvieron a repetir y el comité nos recomendó agilizar la aprobación de esta ley porque realmente iba a ser una ley que podía suponer un hito o un cambio importante. ¿Por qué nos ha dicho esto el comité? Porque nosotros tenemos un modelo, o hemos tenido hasta el otro día que se aprobó y hasta que se publicó y está a punto de entrar en vigor la ley. Nosotros tenemos un sistema que es eminentemente reactivo, o sea, claro que nosotros tenemos un sistema, y hablo generalmente, ¿no? Luego ya podemos entrar en más detalle, un sistema que responde a situaciones de desprotección. Eso es así. Entendemos muchas veces, y está en algunas leyes, sobre todo en las leyes autonómicas más antiguas, el concepto de protección que aparece es un concepto muy estricto, que básicamente pretende responder o reaccionar
cuando el niño ya ha sufrido la violencia, ¿no? Y entonces, bueno, el sistema de protección pivota alrededor de la dualidad, situación de riesgo, situación de desamparo, en función de la gravedad de la situación en la que se encuentre el niño, que puede justificar o no su separación del núcleo familiar. Eso desde el punto de vista, digamos, asistencial. Y ahí andamos, ¿no? Todo lo que no es desamparo y supone una desprotección es riesgo, y ahí se puede intervenir. Pero ahí la violencia no aparece identificada como una realidad específica, sino, entre otros muchos supuestos, que están en la normativa. Y tenemos también pues, un conjunto de normas, hablo a nivel estatal ahora, de carácter sancionador, represivo, como el Código Penal o el estatuto, sí, básicamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otro conjunto de normas que pretenden proteger a la víctima del delito. Luego ya estamos diseñando todo el conjunto de derechos de las víctimas cuando efectivamente ya lo son, es decir, cuando su derecho se ha visto vulnerado. Y es verdad que a lo largo del tiempo hemos ido mejorando mucho la respuesta, pero esa respuesta, digamos, a posteriori, ¿verdad? Yo cuando he ido haciendo el seguimiento de la legislación autonómica veía que en algunas, o sea, como por ejemplo el concepto de prevención ha ido calando cada vez más claramente como parte de la obligación protectora del Estado. Pero en los años 90, 95, 2000, no era tan claro y no se recogía en la legislación autonómica que la prevención fuera una obligación, sino que en algunos casos se contemplaba que se elaborarían programas de prevención, cuando ciertamente con un enfoque de derechos lo que tiene que hacer la legislación y los poderes públicos es básicamente apoyar a las familias y trabajar la prevención, precisamente para que solamente cuando algunos casos más graves se nos escapen tengamos que atender. Justamente invertir el peso de la realidad. Hay que actuar antes para garantizar eso es garantizar los derechos. Garantizar el derecho no es garantizar una reparación o un equivalente, vamos a decir, económico o no sé de qué tipo, cuando ya se ha visto vulnerado. Eso tendría que ser el último recurso. Cuando hemos llegado ahí, hemos llegado tarde, ¿no? Bueno, este es un poco y las conclusiones a las que se llegó también, ¿no? Estas son las características, diría yo, a lo mejor suenan un poco fuertes porque desde luego se hace mucho trabajo y no es igual en todas partes, y hay también un trabajo importantísimo de prevención. Pero el marco legal no refleja probablemente toda la actividad que luego se está realizando, por ejemplo, desde los servicios sociales y desde los servicios de protección. Y conviene que ambas cosas vayan juntas, ¿no? Es un modelo sancionador, básicamente. Cantidad de conductas se han ido incluyendo en el Código Penal. Yo tengo aquí una compañera con la que trabajo mucho, Miriam Cabrera, ¿no? Que ha hecho la tesis sobre abusos sexuales a la infancia y me dice, mira, cualquier conducta que suponga hasta el maltrato de palabra a un menor está en el Código Penal. O sea, por tanto, cuando la gente dice otra ley ahora, mira, todo lo que sea agredir a una persona menor de edad ya está en el Código Penal. Pero incluso aunque fuéramos capaces de tipificar todas las conductas que nos parezcan violentas en el Código Penal, no estaríamos haciendo un abordaje correcto de la respuesta que hay que dar a la violencia contra la infancia. Porque no se puede, digamos, convertir en un elenco indefinido casi de conductas que están, en definitiva, poniendo el foco en el agresor, porque si estamos hablando de la conducta agresora estamos pensando en quien agrede al niño y no en cómo voy a garantizar sus derechos para que eso no suceda, ¿no? Bueno, este es un poco el planteamiento general y cómo el Código Penal, además, ahí están los datos. Los datos lo que ponen de manifiesto es que la violencia, ¿vale? A lo mejor ahora se detecta o se denuncia más, pero la violencia no ha bajado, la violencia se ha sofisticado, tenemos ahora toda la violencia que se hace empleando las nuevas tecnologías. Y no podemos estar con la dualidad situación de riesgo, situación de desamparo para abordar las situaciones de violencia online. Probablemente, ¿qué hacemos? ¿Separamos al niño del medio familiar porque está en una situación en la que hay una violencia en las redes? No acaba de haber ahí un ajuste entre la respuesta que estamos dando y la realidad que tenemos que atender. Esto es para mí lo que define lo que ocurría con el sistema, que ha estado llegando tarde porque era más bien punitivo, que era insuficiente porque las medidas asistenciales y las medidas penales no son todas las que hay que abordar, no es lo que dice el artículo 19 de la Convención, por tanto es inadecuado porque en determinados momentos lo que hay que hacer es apoyar, fortalecer, capacitar a la familia o hacer otro tipo de trabajo con el chaval.
y era ineficiente. Nadie puede negar que se han dedicado ingentes cantidades de recursos presupuestarios, materiales, humanos, a luchar contra esta lacra, pero no se ha estado haciendo con una visión estratégica y con una visión integral, con un enfoque de derechos. Yo creo que estos son dos conceptos fundamentales que acoge explícitamente la ley: el tema del enfoque de derechos del niño y el tema del concepto de protección integral. Esto ya sé que no se debe hacer en una diapositiva, pero es que así estaba todo. La idea del enfoque de derechos, que, bueno, todos hablamos, ¿no? Y suena como bien, ¿no? Bueno, el enfoque de derechos en una, me da igual, en una política pública, en una ley, en una medida, en un plan, lo que está haciendo referencia es a que hay que poner en el centro de la acción los derechos de la persona, en este caso los derechos de la persona menor de edad. Por tanto, el enfoque de derechos es un enfoque que se contrapone al enfoque de necesidades, que está bien y que supone, desde luego, una mejora respecto de lo que fue la caridad o la beneficencia, ¿no? Que era completamente aleatorio y, bueno, pues podía haber alguien que diera dinero, que construyera un orfanato, pues qué suerte, o no la había, ¿no? Todo el sistema de servicios sociales y el enfoque más asistencial es naturalmente una ventaja y un pilar fundamental, ¿no? De nuestro estado de bienestar y de nuestro estado social. Pero hay que avanzar un poco más en esa incorporación del enfoque de derechos, porque no se trata solamente de cubrir las necesidades del niño, por eso me está dando hasta corte ya decir esto delante de todos vosotros, sino de poner sus derechos en el centro y garantizar esos derechos. Y eso quiere decir que el peso de la respuesta tampoco puede estar en los servicios sociales. Hay otros muchos más elementos, ¿verdad?, que han de ser tenidos en cuenta dentro del concepto de sistema, otros elementos y otros sujetos, que somos también responsables de la protección de los derechos del niño frente a la violencia. Esto no va de identificar, yo soy de derecho administrativo, o sea que a mí esto me encanta, identificar al órgano responsable, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, para delimitar su campo legal de actuación. Bueno, eso está fenomenal, pero cuando estamos haciendo este enfoque holístico en relación con las personas menores de edad, resulta insuficiente por mucho que perfeccionemos la identificación de las funciones que tiene que hacer cada órgano en la consejería, por ejemplo, ¿no? Hay más medidas que hay que tomar. Hay que saber que todos tenemos un papel en la protección, toda la sociedad. Ahora vamos a ver que tanto los poderes públicos, por supuesto, por tanto el legislativo, el ejecutivo, el judicial, las administraciones públicas, pero también la sociedad civil, también el sector empresarial, las familias, y desde luego hay que dar un protagonismo a los propios niños, porque son los destinatarios principales de esto. Y se tiene que configurar no como un objetivo al que tender, sino como una obligación, porque la Convención, si reconoce derechos, correlativamente impone obligaciones. Si el niño tiene derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, es porque alguien tiene obligación de garantizarlo. Y lo tiene que garantizar no de cualquier manera, ni como se le ocurra, sino de una determinada forma, que es lo que intenta prescribir aquí la ley. Esta idea de protección integral, pues bueno, la recojo así porque no sé cuál es el que empieza y cuál es el que acaba. La protección integral, la integralidad se refiere al conjunto de derechos, a todos los niños. No solamente se va a atender a los niños cuyos derechos han sido vulnerados, sino que vamos a trabajar la prevención de la vulneración de derechos de todos los niños, da igual su raza, su nacionalidad, su condición socioeconómica, su orientación sexual, da igual. Contempla un conjunto de medidas amplísimo, no solamente riesgo, desamparo, medidas penales, sino medidas sociales, medidas educativas, medidas policiales, otras muchas que son también necesarias y complementarias. Identifica también los ámbitos de la vida en los que está el niño y, como digo, involucra a todos. De manera que esto lo que forma en realidad es un sistema. Por eso la ley estatal se llama Sistema de Protección a la Infancia, porque hay un conjunto de elementos que están interrelacionados. Y esos elementos, todos son absolutamente esenciales, aunque no todos hagan el mismo papel. Evidentemente las familias o los servicios sociales de atención primaria no realizan el mismo papel, pero todos deben estar y deben existir porque todos tienen un papel en la protección. El informe mundial ya sugirió, el informe mundial, sabéis que hubo un informe mundial, fíjate, en el año 2006, que hizo un señor brasileño, Piñeiro,
que se lo pidió el secretario general de Naciones Unidas, y entonces sacó un tocho de informe sobre la violencia contra los niños en el mundo. Y la verdad es que es un informe que yo creo que ilustra, o sea, está fenomenal, completísimo, con testimonios y además, fíjate si han pasado años y sigue siendo, a mi modo de ver, todavía de muchísima actualidad, ¿no? Y aquí ya apuntaba un conjunto de recomendaciones, ¿no?, de cómo abordar la violencia contra los niños. Lo primero que hacía este informe es dividir la violencia, bueno, dar una definición conforme al artículo 19 de la Convención, pero además decir dónde están los niños. La violencia contra los niños se produce donde viven los niños, donde están los niños, o sea, en la familia, en la escuela, en los centros de protección y reforma, en la comunidad y, claro, como era una visión mundial, decía, y en los centros de trabajo. Nosotros en eso tenemos muy poca o quizá ninguna caso, pero en el mundo, pues desgraciadamente sí que asumen las peores formas de trabajo muchos niños, ¿no? Y de aquí se sacan también algunas de las cuestiones absolutamente esenciales y de los principios que después acoge la ley, ¿no? Fortalecer los compromisos y medidas nacionales y locales, prohibir cualquier forma de violencia, dar prioridad a la prevención, etcétera. Cosas que vamos a ir viendo ahora. Aterrizando ese marco internacional de estándares y sobre todo de fundamento conceptual, ¿no?, de enfoque de derechos y protección integral. Nosotros, en España, esta también fue otra cosa, que claro, se debe elaborar una ley, tendría que ser una ley estatal, pero ¿qué tipo de ley? ¿Qué tipo de ley, ¿no? Porque luego se trata de intentar garantizar una igualdad de trato, por lo menos mínima, en todo el territorio nacional, ¿no?, para que no ocurra lo que ya tenemos a nivel autonómico. En nuestra legislación autonómica, viendo las 17 leyes autonómicas que hay, ahora la de Baleares y la de Valencia son más modernillas, digamos, más completas, pero hay una diversidad inmensa, empezando porque el concepto de violencia, y esto es, yo creo que es grave, ¿no?, trae consecuencias, el concepto de violencia no es el mismo en la legislación autonómica según la comunidad autónoma en la que estés. ¿Cómo es posible que no tengamos el mismo concepto de violencia contra la infancia si eso va a determinar después la actuación de los poderes públicos? Si vamos a prohibir la violencia contra la infancia o vamos a prevenir la violencia contra la infancia, tenemos que saber en qué consiste. Y es extraño que la violencia contra la infancia en Murcia, por decir un sitio, no sea la misma que en Castilla y León. Entonces, me acuerdo en los primeros trabajos, para mí era claro que esto es un desarrollo del artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 de la Constitución es un derecho fundamental con las máximas garantías constitucionales, recurso de amparo incluido, que es el que prevé el artículo 53 de la Constitución, y habla del derecho a la vida, por supuesto, y a la integridad física y moral, sin que podamos en ningún caso recibir o ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Este es el fundamento que, o este es el derecho que se desarrolla como derecho fundamental en la LOPIBI. No todos los artículos de la LOPIBI tienen naturaleza orgánica, pero sí los que son desarrollo de este concepto. Por tanto, el concepto de violencia y algún otro que vamos a ver y algunas otras de las medidas son ley orgánica. ¿Y qué significa eso? Pues que es de aplicación directa en todo el territorio nacional. Y por lo tanto, no puede ser que ahora el concepto de violencia varíe. Algunas comunidades autónomas no lo tienen, otras hablan de abuso, otras hablan de maltrato, otras abordan el acoso en el ámbito escolar, pero no otras formas de violencia. Es decir, teníamos una disparidad de soluciones en el marco legal bastante grande. Como es un derecho fundamental, tiene que ser regulado por ley orgánica para ser garantizado, por ley. Hace falta una ley que además es orgánica, porque ya sabemos que el reconocimiento de derechos y su desarrollo, pero también la imposición de obligaciones a los poderes públicos, requieren una norma con rango de ley. Luego esto no podía ser una cosa que se hiciera ni por programas, ni por normas reglamentarias, ni por medidas sueltas. Se requiere una ley, concretamente se requiere otra ley distinta a las que había, porque tenemos una legislación general más todas las que hay a nivel autonómico, pero es verdad que la visión integral de la violencia contra la infancia requiere un texto específico que recoja cuáles son los conceptos fundamentales, cuáles son los principios, los ámbitos, niveles y actuaciones. Por tanto, no bastaba o eran insuficientes los cambios que se hicieron
en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en el año 2015. Aunque metieron cosas, pero no era una visión integral. Y yo creo que esta ley es la más adecuada y por tanto es la mejor, porque quiero decir, esta es una ley en la que yo tampoco me sé absolutamente todos los recovecos porque han estado modificándolos hasta el último día negociando. Lo cierto es que es una ley que ha sido muy consensuada, que solamente hay un grupo parlamentario que ha votado en contra, que es Vox. Todos los demás partidos políticos, todos han votado a favor, no se han abstenido, han votado a favor de la LOPIBI y por tanto hay un consenso prácticamente sobre la necesidad y sobre el contenido de esta ley. Pero es verdad que para lograr ese consenso pues ha habido ahí mucha intervención y muchas cosas que, bueno, pues que han tenido que ser transaccionadas y negociadas. Para mí hay 3 conceptos en la ley que son fundamentales: violencia, buen trato y entorno seguro. El concepto de violencia, pues como es evidente, es el que lleva el rótulo de la ley, ¿no? Es una ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Luego, lo que vamos a hacer es definir qué es la violencia para saber frente a qué tenemos que defender y garantizar los derechos de los niños. Y entonces lo que hace es recoger un concepto que incluso va más lejos del propio artículo 19 de la Convención, porque naturalmente incluye, y luego también en el articulado, algunas previsiones sobre el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero la ley no se conforma únicamente con, o sea, su fin o su objeto, vamos a decir, no es proteger al niño frente a toda forma de violencia, sino, más concretamente, lo voy a leer porque creo que es revelador, ¿no? Dice: la ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia. Luego, el objeto de la ley no es erradicar o luchar contra la violencia, sino garantizar todos los derechos de los niños, incluso en las situaciones o sobre todo en situaciones en las que hay violencia. Y para ello tendrá que hacerlo asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral. O sea, no vale solamente con tomar medidas para eliminar los factores de riesgo y luchar contra la violencia, sino que esto, el fin que se propone o el objeto que tiene la ley es hacerlo garantizando el libre desarrollo de la personalidad del niño. Y para eso tenemos que incluir otro concepto que es fundamental, que es el del buen trato. Este concepto, pues muchos lo habréis escuchado porque ahora está como muy de moda en muchas entidades y en muchas cosas. Jurídicamente no hay un principio, no hay un derecho, no hay algo que se haya formulado como buen trato. Sí se ha trabajado más a nivel en la psicología. ¿Por qué? Se ha trabajado desde Félix López en los años 70, ha venido trabajando, y otros, Barudi y otros, el tema del buen trato como una necesidad del niño. Igual que necesita comer, igual que necesita seguridad, igual que necesita tener una salud, necesita el afecto, necesita el buen trato. Y esto nos lleva a aplicar a algo que es un poco difícil de concretar, la misma lógica que hemos hecho con la cobertura del resto de sus necesidades. Nosotros garantizamos que todos los niños van a tener una plaza en la escuela. Nosotros garantizamos que los niños van a tener acceso a la salud. ¿Por qué? Porque necesitan tener una salud buena, necesitan tener educación, necesitan un buen trato. La cuestión en esta ley es cómo articulamos o cómo hacemos que quienes trabajan, viven, cuidan a los niños, los traten bien. No solo eviten la violencia, sino que además traten bien a los niños, ¿no? Es decir, la idea no es solo llegar al no maltrato, sino promover el buen trato. No solo no tratar mal, sino cómo tratar bien. Y eso para el derecho es muy complicado, porque al derecho se le va, ya lo hemos visto, ¿no? Se le da mejor prohibir, tipificar y castigar, este tipo de... Claro, es mucho más sencillo, ¿no?, que decir cómo tratas bien. Ahí, bueno, pues entramos en una cosa mucho más difusa. Y un tercer concepto que se ha colado, que no estaba en la versión original de la ley y que ha cuajado, ahora vamos a ver que prácticamente en todos los ámbitos, es el del entorno seguro. A mí particularmente, esto es una opinión personal que evidentemente no ha pesado nada porque no es el que se ha recogido, el entorno seguro es como muy sugerente y queda muy claro lo que es para el niño, ¿no? Que
se hace referencia a la necesidad también o a la obligación de que todos los ámbitos en los que se desarrollen los niños, estos que os he mencionado antes, sean seguros para él. Es decir, que no haya violencia. Pero la ley, además de decir que sean seguros, dice que sean seguros, de buen trato e inclusivos. Luego, que en ellos no haya violencia, que se les trate bien y que sean además inclusivos. El concepto de entorno seguro, a mí particularmente me gusta más el de entorno protector, porque creo que evoca esa dualidad de no violencia y buen trato. El de entorno seguro, la seguridad cero no existe, el riesgo cero no existe y por tanto nunca vamos a poder garantizar un entorno 100% seguro, ¿no? Pero sí que podemos hablar de un entorno en el que se hayan tomado muchas medidas y que para evitar lo malo y sobre todo para promover y fortalecer los factores de protección. Bueno, pues entorno seguro son todos los ámbitos en los que aparece la ley, menos los servicios sociales. Esto yo no sé si se les ha pasado, pero es el único ámbito en el que no se dice los servicios sociales se constituirán como entornos seguros, ¿no? Bueno, me estoy enrollando muchísimo. Es que, bueno, los criterios generales de la ley, pues también es un poco mezcla, batiburrillo de cosas, porque lo que dice la ley es que junto con los del artículo 2 para la interpretación, para la evaluación y determinación del interés superior del niño, se valorarán todos estos otros principios y criterios generales, que se ve que aparecen aquí mezclados y sin especificar qué es cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que podía haberse hecho mejor poniendo los principios específicos, ¿no?, de la actuación en relación con la violencia, pero se han recogido todos estos y algunos francamente no son exclusivos de las situaciones de violencia. Quiero decir, asegurar el ejercicio del derecho de participación, pues bueno, está bien que se recuerde, pero no es un criterio específico de las situaciones de violencia. Siempre que hay un niño tiene derecho, es que tiene derecho por el artículo 12 a la participación, ¿no? Bueno, cuestiones transversales, pues muchas muy importantes. ¿Por qué son importantes las cuestiones transversales? Porque, bueno, yo las he llamado así, la ley no las llama así, pues porque son de aplicación a todos los ámbitos. Entonces, si tú vas a ver qué medidas ha adoptado la ley en el ámbito deportivo, pues tú no te vas a mirar solo los artículos que hay sobre el ámbito deportivo, sino que miramos lo que es común a todas las medidas de protección y además lo específico de ese ámbito, ¿no? Y bueno, como hablábamos, ¿no?, de identificar lo que es más específico, pues yo creo que se da un paso más en el tema de la colaboración y cooperación entre administraciones públicas. Por lo menos se explicita el deber de colaboración en los términos de la legislación general administrativa. Yo creo que eso, bueno, pues está siempre bien decirlo, luego habrá que ver cómo se colabora, ¿no?, y cómo se coopera. Desde luego, una cuestión que va a ser importante y yo espero que sea muy relevante como las fórmulas estas nuevas de nueva cogobernanza es la creación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. No es una conferencia sectorial solo para violencia contra la infancia y la adolescencia, sino una, ya sabéis que las conferencias sectoriales es como este que está tan de moda ahora, aunque se llama Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, jurídicamente, o sea, su naturaleza jurídica es la de una conferencia sectorial. Es un órgano mixto de Administración General del Estado y representación de las comunidades autónomas, ¿no?, en asuntos que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por eso se ha creado una en materia de infancia, precisamente para lograr avanzar en la mejor coordinación que nos lleva tirando las orejas el comité desde el año 1994 que nos examinó por primera vez. Aparece también una cuestión muy importante, la recolección de datos como un factor esencial para la toma de decisiones, para la elaboración de las políticas públicas, para hacer, por supuesto, los presupuestos. Y aquí sí hay una cuestión importante para los servicios sociales porque se exige que sean los servicios sociales de atención primaria los que recojan los datos y los casos sobre violencia contra la infancia y que junto con lo que tenga la entidad pública de protección se reenvíen a lo que hoy es el RUMI, que va a pasar, o que se pasa a llamar RUSBI, o sea, Registro Unificado de Servicios Sociales y Violencia contra la Infancia, una cosa así. Ahora miro exactamente el nombre. Bueno, una serie de derechos y deberes, o sea, perdón, una serie de derechos de los niños frente a la violencia, que son importantes y que se han recogido fundamentalmente del Estatuto de la Víctima, derecho a ser informado, a la asistencia jurídica, se define lo que es el conflicto de intereses, porque muchas veces lo hay con sus representantes legales y entonces no se le puede proteger, ¿no?, cuando son ellos los que le causan la violencia.
En el deber de comunicación, que también es transversal a todo, a todas las situaciones, yo creo que se ha reforzado mucho, o por lo menos se ha ampliado, aunque han quedado algunos flequitos que yo creo que no han quedado bien ajustados. Por ejemplo, se impone el deber o la obligación a todos los profesionales que trabajen con niños, estoy pensando en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? Digamos, a notificar a los servicios sociales cualquier situación o sospecha de maltrato que pueda estar sufriendo un niño. ¿Vale? Y a la vez se crea la figura del coordinador de bienestar y protección, que es quien lo va a notificar. Entonces, los profesores se lo notifican al coordinador y él centraliza, o el que primero lo ve tiene que ir y notificar. Yo creo que todo eso se tiene que concretar como que mejor, ¿no? Herramienta importante de las directrices del Consejo, la estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia. Esto también va a ser un macro documento para 5 años en el que tiene que participar todo el mundo, incluyendo el Consejo de Participación Infantil que se ha creado en el ámbito estatal. La formación merece una mención especial porque pasa a ser absolutamente clave la formación de todos los profesionales que trabajan en todos los ámbitos con los niños, formación inicial y formación continua sobre derechos del niño y sobre los temas de violencia, precisamente para, no solamente con una finalidad de sensibilizar, que también es importante, sino para mejorar la detección. Y eso tiene que ver con la prevención. Si yo detecto situaciones o sospechas, puedo comunicar y evitar que la cosa se agrave, ¿no? La sensibilización, porque hay que hacer mucho trabajo, se vio con los castigos corporales en la sociedad, y mejorar la detección precisamente sobre la base de la formación. En este sentido, por ejemplo, yo aquí ya lo he dejado caer en mi universidad, que lo que dice la ley es que los grados medios, los grados superiores y los grados universitarios y los posgrados que conduzcan a profesiones que supongan trabajar con niños deben incluir formación en estas cuestiones. Deben incluir formación en estas cuestiones. Yo creo que aquí tenemos, esta es una manera, pues bueno, a lo mejor a medio o largo plazo, de conseguir que, por ejemplo, los profesionales que luego van a ser maestros o que van a ser pediatras o que van a ser psicólogos o entrenadores yo qué sé, hayan escuchado ya hablar de todas estas cosas. Bueno, esta ley, este es el segundo punto, y esta ley es eminentemente preventiva. La prevención es la clave. Este es como piden ahora un titular, pues yo diría este titular. La prevención es la clave. Y la ley, aunque lleva el nombre de James Rhodes y tal y cual, la gente lo tiene asociado muchas veces con abusos sexuales. Claro que contempla también los abusos sexuales, pero no es una ley contra los abusos sexuales, es una ley contra la violencia y es una ley que pone el foco principal en la prevención. ¿Por qué? Porque, como dice el informe mundial este que os he señalado antes, y lo repite hasta la saciedad, toda forma de violencia contra la infancia se puede prevenir, siempre. Y ninguna forma de violencia contra la infancia es tolerable. En ninguna forma, en ningún grado es tolerable. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, con las familias, fortalecer y capacitar a las familias. Curioso, que para mí ha sido muy curioso, por ejemplo, encontrar que la ley diga que la familia ha de ser un entorno seguro. La verdad, porque siempre ha sido un ámbito, y aquí hay mucha invisibilidad de la violencia, precisamente porque además el tema del entorno seguro tiene que ver con una especie de elaboración de políticas de salvaguarda, ¿no? Pero está bien que en la familia se diga, aquí se garantizan los derechos del niño y no puede haber violencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues se recogen un montón de medidas que básicamente tienen que ver con la promoción del buen trato y con la capacitación en el ejercicio positivo de la parentalidad, ¿no? Que son cosas en las que hay muchos ayuntamientos que han estado trabajando y que el Consejo de Europa también pues, bueno, ha promovido mucho, ¿no? Si lo llevamos al conjunto del sistema, esto es lo que vienen a decir las directrices de Naciones Unidas. Es que lo que tenemos que fortalecer es la prevención. ¿La prevención de qué? La prevención del riesgo. O sea, quiere decir, tenemos que hacer la prevención primaria y la prevención secundaria. Lo que tenemos que evitar sí es la separación del niño de su medio familiar, pero también antes tenemos que evitar que siquiera se produzcan situaciones de riesgo. En el ámbito educativo también se remite a las administraciones competentes, que serán las autonómicas en este caso, no sé si las locales también tendrán algún papel, ojalá. En el ámbito educativo hay bastante cambio, se pone en conexión con la LOE, y lo que crea es una figura que se ha comentado mucho, que es la del coordinador de bienestar y protección,
que va a estar, va a existir o debe existir en todos los colegios, públicos, concertados y privados. Todos deben contar con un coordinador de bienestar y protección y señala cuáles son las funciones del coordinador, la propia ley, ¿no? Aunque dice que serán esas administraciones públicas las que desarrollen pues, los requisitos y ya más en detalle cómo se va a organizar esta figura, ¿no? Ha sido muy controvertida y la verdad es que tiene cosas que no quedan resueltas del todo en la ley, pero bueno, es que es una ley, la ley tampoco resuelve todos los aspectos. Pero yo creo que sí que es muy importante que efectivamente empecemos a crear esa cultura de que la responsabilidad institucional de las entidades que están con niños pasan por tener a alguien que verdaderamente articule la acción de la propia entidad alrededor de las situaciones de violencia producidas ahí o detectadas. En el ámbito sanitario también se recogen algunas previsiones, también la adopción de protocolos y la promoción del buen trato. Ahí yo creo que están más avanzados que otros ámbitos en la notificación de casos. En los servicios sociales seguro que aquí es donde más vamos a hablar. Para mí es uno de los capítulos que más inquietud me ha producido y me encantaría saber qué opináis. Por ejemplo, sobre la consideración de los funcionarios, voy a mirarlo exactamente, los funcionarios de los servicios sociales, cuando ejercen funciones de protección, tendrán la consideración de agente de la autoridad. Y lo que esto supone, ¿no? La consideración de agente de la autoridad, como en su día se le reconoció a los profesores en las escuelas, o como la tienen reconocida, por ejemplo, los agentes forestales, ¿no? O sea, ¿qué significa lo de agente de la autoridad? Y qué ocurre con los que trabajan en los servicios sociales pero no son funcionarios, que yo entiendo que hay gente que no lo es y entonces no tienen esa protección, ¿no? Bueno, yo creo que se le da mucho protagonismo y un papel muy relevante a los equipos de los servicios sociales de atención primaria y realmente habrá que articular todas estas previsiones con las leyes de servicios sociales de cada comunidad autónoma. Para esta idea, yo creo que en Andalucía la teníais, ¿no? La de 2016, yo creo que hablaban del historial social y de la necesidad de tener un profesional de referencia que sea el que un poco también coordine todos los distintos ámbitos que hay que coordinar en la actuación en las situaciones de violencia, ¿no? Bueno, los equipos de intervención también, bueno, pues lo que dicen es que tienen que estar muy formados. La ley, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? Dotarán a los servicios sociales de atención primaria especializada de profesionales. Bueno, en principio no dice procurarán dotar, dice dotarán y por lo tanto son mandatos directos, ¿no? Y aquí es donde, perdón, y aquí es, ahí lo tengo en el último lugar, el seguimiento y registro de los casos de violencia que yo creo que esto sí es un cambio muy notable, muy importante, que se impone que lo tengan que llevar en los servicios sociales de atención primaria. En el ámbito de las nuevas tecnologías, la ley también recoge algunas previsiones y, bueno, es curioso porque no solamente, desde luego, impone obligaciones a los poderes públicos, en este caso se refiere también concretamente a las empresas tecnológicas, ¿no? Que van a tener que hacer un poco más de esfuerzo del casi nulo que han hecho hasta ahora para controlar los contenidos y para evitar estas situaciones o que se empleen las redes como medio para producir violencia. Hasta ahora las obligaciones se ha dejado todo en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y evidentemente pues, si lo dejas a la voluntariedad del mercado, pues el mercado no responde porque el mercado y está para otras cosas, ¿no? En el ámbito deportivo, el Consejo de Europa, sabéis que tiene una campaña que se llama Empieza a hablar, que ha empezado, bueno, no sé, yo creo que hace un par de años, y aquí se ha avanzado muchísimo, muchísimo en el ámbito del deporte y del ocio y tiempo libre, porque aquí hay muchísima violencia. Hay violencia sexual, pero hay violencia de otro tipo, ¿no? Que a veces se confunden esos valores del deporte, del sacrificio, el sufrimiento, el esfuerzo. Bueno, se puede entender de una manera un poquito degeneradilla y al final acabamos creyendo que son valores propios del deporte, pues insultar al chaval porque no consigue saltar la valla o porque tal, que te pesa el culo, que no sé. Bueno, un montón de formas de tratar que probablemente no, que son violencia
y que no tienen nada que ver con los valores en el deporte, ¿no? Aquí, sobre todo a nivel internacional, la FIFA y otros han avanzado mucho. Sabéis que, por ejemplo, si tenéis curiosidad, el Athletic Club de Bilbao tiene un programa, el programa TERPE, que es un máster de formación para la creación de entornos seguros en el ámbito deportivo, con el País Vasco, con la Universidad del País Vasco, que son súper pioneros, ¿no? Y ahí tienen mucha influencia de los países anglosajones. Lo que recoge la ley, aunque no lo desarrolla tanto como el ámbito educativo, es una figura que está puesta ahí en la diapositiva, ¿no? El delegado de protección. También dice que todas las entidades deportivas contarán con un delegado de protección. Claro, yo que el Real Madrid tenga uno me parece hasta que para ellos no es ningún problema, ¿no? Pagar a un señor o señora para que esté haciendo esas funciones. Pues estoy pensando en mi pueblo donde yo vivo, que el equipo de rugby que se acaba de crear, si debe tener también un delegado de protección y qué formación debe tener y cuál es su responsabilidad. Es decir, todo esto que se contempla, que está, yo creo que está muy bien pensado, ¿no? Que haya siempre un referente al que los chavales puedan dirigirse, ¿no? Para si tienen cualquier dificultad, luego hay que llevarlo a cabo y alguien lo tiene que pagar y además no se trata de tenerlo como un florero, se trata de que de verdad haga su papel, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que avanzar mucho y esto llevará muchos años, hay que formar a la gente para que lo haga y hay que formar no solo al delegado, sino a todos los miembros de la entidad, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues yo espero que también, como siempre dicen que cumplen y que son muy obedientes con todo lo que se les dice, pues estoy segura de que van a coger todo este cambio pues de mil amores, ¿no? Y me llama la atención también, porque no estaba al principio en la ley, y se dice que estos lugares donde está la policía deben ser también entornos seguros y pues yo creo que incluso llega a decir como amigables para... no tienen que entrar en sitios sórdidos donde se les mezcla con personas mayores de edad y donde no sabemos muy bien qué clase de trato reciben. Es fundamental que la policía, que muchas veces va a hacer también de conexión, ¿no?, entre la situación de violencia y la tramitación que se le dé después al caso, pues que traten al niño como debe ser. Se recogen algunas previsiones, por ejemplo, sobre la no toma de declaración, pues precisamente para evitar revictimizarlo, haciendo las cosas pues regular. Bueno, y otras cosas que hacen, otros elementos más, perdonad que corra tanto, pero es que ya veis que es amplísima, son un capítulo específico que iba a ser más pequeñito y al final, en el último momento, literalmente han metido un montón de artículos que se refiere a las actuaciones en los centros de protección. Y es curioso, es muy curioso porque podíamos haber aprovechado a lo mejor para regular o establecer lo que podemos entender por un buen trato institucional, ¿no? Y sin embargo, se han ampliado muchísimo los artículos de carácter orgánico, porque lo que hacen de alguna manera es retocar los que estaban en la Ley Orgánica 8/2015 en los centros de protección especial para, dicen allí, para menores con problemas de conducta, y lo que hacen es extender la posibilidad de adoptar esas medidas a todos los centros de protección, como si esta fuera la solución a las situaciones de violencia que se dan en los centros de protección, ¿no? A mí tengo que decir que esta es la parte que, pero bueno, es mi opinión personal, que más me ha dejado con peor sabor de boca, porque creo que hemos perdido la oportunidad justamente de decir, bueno, pues claro que sí, los profesionales tienen que saber cómo actuar en todos los casos, y si tienen que, yo qué sé, tomar la decisión de que el niño tiene que tomar una medicación o de aislarlo o de contenerlo o de hacer un registro, pues por supuesto que los derechos fundamentales son iguales en un centro de protección especial o en un centro de protección ordinario, son derechos fundamentales y hay que regularlo por ley orgánica, pero ya que estamos hablando de la violencia en los centros, pues a lo mejor podríamos haber dicho, por ejemplo, eso, algo que dice que los centros serán entornos seguros, que por tanto aquí vamos a cuidar los códigos de conducta, las políticas de salvaguarda, que vamos a dar formación y que vamos a cuidar, que vamos a dar participación, que los niños, bueno, sí dice algunas de estas cosas, ¿no? Pues que los niños van a ser informados en cuanto entren en el centro, ¿no?, de los mecanismos que tienen para denunciar, etcétera. Pero bueno, creo que se podía haber ido un poco más lejos. Y luego pues seguimos esperando al que el Ministerio Fiscal pues cumpla con su labor de inspección y supervisión que le corresponde, y que, bueno, pues que a lo mejor que podía ir un poquito más lejos. Bueno, y otro conjunto de leyes muy, muy grande, como veis, que se modifican de todo tipo para acomodarlo a, por supuesto, a ver, no son cualesquiera, Código Penal, hay algo en el Código Civil para situaciones de ruptura familiar,
la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de la jurisdicción voluntaria, ¿no? Porque como se ha modificado un poquito el artículo 17 con el riesgo, pues lo modifican ahí también. Bueno, y ahora queda todo. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues desarrollar la ley. O sea, bueno, primero entenderla entera, que tiene muchos recovecos, y el gobierno desarrollar dos cosas a las que queda emplazado, o sea, presentar dos proyectos de ley importantísimos, el avance hacia la especialización de los juzgados y la creación de los juzgados de violencia contra la infancia. Sabéis que hay uno piloto en Canarias, no sé si es en Las Palmas, creo, no sé. En Canarias sé que hay uno. También especialización de los fiscales, especialización de los equipos, esto es cosa de las comunidades autónomas, ¿no? De los equipos que auxilian o que asisten a los órganos judiciales, y desarrollo normativo de muchas cosas, de la conferencia sectorial, de todo el tema de los registros, elaboración de la estrategia, eso a nivel estatal. ¿Y las comunidades autónomas? Pues probablemente adaptar su legislación, si quieren ir más lejos, podrán ir más lejos de algunas de las cosas que vienen en la propia ley, porque ya digo que no toda ella es ley orgánica, pero bueno, esto sí que va a exigir un retoque por lo menos, o una consideración. Algunas a lo mejor optan por hacer su propia ley de violencia con su propia... pero bueno, siempre respetando los mínimos que son comunes marcados por la ley estatal. Y nada más, me he extendido mucho, pero es que, perdón, hablo mucho y además era muy largo. Muchas gracias. Ahí, ahora. Pues muchísimas gracias a ti, Clara, porque has sido... Enrollado. Yo creo que has hecho honor a tu nombre y has sido muy, muy clarificadora. Bueno. Pues, si os parece, bueno, doy paso un poco a Antonia si tiene que decir algo, y os aviso de que, bueno, para dar lugar de forma ordenada al turno de palabras, podéis ir, tengo pendiente a José Antonio, que ya está ahí esperando, que ahora le daremos paso, pero podéis ir solicitando desde reacciones, que está abajo a la derecha, ¿vale? Ahí podéis levantar la mano y vamos ordenando un poquito así el turno. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Clara. Algunas de las cuestiones que has planteado me han parecido tremendamente interesantes, ¿no? Aparte de todo el trabajo que nos queda por delante, que me parece un trabajo precioso desarrollar todo esto y ponerlo en el suelo, en la realidad, en cada uno de los territorios, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que además coinciden con reflexiones que yo ya me había hecho en un primer vistazo de la ley, ¿no? Que tienen que ver con los servicios sociales como agente de autoridad, que ahí habría un debate muy amplio, porque uno de los temas que en los servicios sociales siempre estamos en esa dualidad confusa de el control, relación de control y relación de ayuda, ¿no? A mí me ha gustado mucho el enfoque psicológico que también tiene esta ley, y desde ese enfoque psicológico que se transmite a lo jurídico, ha supuesto un conflicto y sigue suponiendo un conflicto a lo largo de los años, establecer una relación terapéutica desde una relación de control y más desde una relación de agente de la autoridad, y puede ser uno de los temas que también esta tarde se debatan o que los compañeros vayan aportando su opinión en relación a esto. A nosotros también nos había chocado el tema de los centros de protección de menores, ¿no? Cuando aquí en Andalucía, en los centros de trastorno de conducta, no tenemos esa contención mecánica, no tenemos esa contención, y parece que la ley va un poco en contra de esa parte que entendemos nosotros que son derechos de la infancia y adolescencia, y que además en la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que se está tramitando en el Parlamento andaluz actualmente, ahí nosotros íbamos un poco en otra línea, ¿no? En otra línea mucho más desde un enfoque de derecho. Íbamos, y espero que vayamos en esa línea de enfoque de derecho, ¿no? Cuando la ley salga del Parlamento. Y bueno, yo voy a pasar la palabra al resto de los compañeros porque creo que va a haber temas coincidentes, y afortunadamente también hay una parte importante que desarrollar, porque los servicios sociales van a tener una importancia para el desarrollo de esta ley fundamental, pero en la parte integral a mí me queda duda de cómo vamos a poder desarrollarla, ¿no? Con ese enfoque de los servicios sociales, que también me llama mucho la atención
que justo los servicios sociales no se consideren entornos seguros, ¿no? Porque el único que no se considere entorno seguro, cuando hay cuestiones, por ejemplo, que yo ya he trasladado a mis compañeros de aquí del centro directivo, ¿no? Yo que vengo del ámbito de los servicios sociales, tantos años trabajando en servicios sociales, ni siquiera muchas veces los servicios sociales estamos pidiéndole a los juzgados que sean entornos amigables y cercanos a los niños, pues ni siquiera los servicios sociales de Andalucía, o al menos los que en general yo conozco, ¿no? Por lo menos en la provincia donde yo he trabajado, tienen ese enfoque de entorno amigable, donde atender a los niños, muchas veces se atienden a los adultos, en centros de servicios sociales que no tienen una estructura y una organización espacial y en cuanto a la atención desde el enfoque de derecho, que son algunos de los temas que podríamos debatir ampliamente, ¿no? A mí me ha encantado y bueno, creo que podríamos estar muchas horas hablando de este tema, ¿no? Pero me ha gustado mucho el enfoque que le has dado a la presentación y paso la palabra a los compañeros, ¿no? Después me dejáis un huequito porque me puedo extender mucho y hablar, ¿no? Algunas de las cuestiones que he anotado pero que no quiero adelantar por dar lugar a otro. Pues cierro mi micro, ¿eh? De acuerdo. Pues pasamos la palabra a José Antonio, que la tenía pedida desde hace un ratito. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Vale. En primer lugar, claro, agradecer a Antonia la posibilidad que nos da a todos de poder aprender de Clara, agradecer a Clara la exposición y en lo que haya podido colaborar para que la ley haya nacido, pues su aventura en el parto está. Muy rápidamente. Yo creo que, bueno, soy Pepe Ortiz, soy el letrado de la Consejería. Yo creo que la ley tiene títulos competenciales claros en el ámbito del derecho penal y que por ahí no hay mayor problema. Tiene títulos competenciales claros en el ámbito del derecho procesal, que sigo entendiendo que es un enorme defecto del sistema español atribuir la competencia para conocer de la actuación de la Administración Pública en el ejercicio de la potestad administrativa de protección de los menores a la juzgado de lo civil. Habida cuenta que pasamos hay un artículo doctrinal que tengo que pasar a alguna revista a ver si me lo cita. Yo creo que, evidentemente, el carácter es incompatible atribuir la competencia en ejercicio de potestades de imperio con la administración pública y habilitarlo una potestad no revisora como es de la contenciosa administrativa, sino de primera jurisdicción como la de la civil. Totalmente. A partir de ahí hemos perdido la gran oportunidad de aclarar efectivamente cuál es la relación de peso entre el ejercicio de una potestad de imperio, ejercer por parte de la administración pública, y el ejercicio de una potestad, en este caso también represora, por parte de la jurisdicción civil. Totalmente de acuerdo. Por parte de la penal. Pero quitando eso me preocupa en la otra parte, la parte puramente administrativa. Porque claro, dejando dentro de la parte administrativa de lado, digamos, la parte policial, que supone la existencia de una infracción a los derechos del niño que origina la existencia, a su vez, de una situación de desamparo donde entran ya las competencias, los títulos competenciales propios de menores en sentido estricto, se abre el gran dilema. La intervención en ámbitos sectoriales está muy claramente dirigida, el ámbito del deporte, se ejercerán por parte de los órganos administrativos que tienen competencia en materia deportiva y tienen sus títulos competenciales. Pero ¿qué pasa en el ámbito de la familia? El título competencial que tiene, por lo menos la comunidad autónoma en el ámbito de menores, es un título que está directamente relacionado con las situaciones de desamparo. ¿Hasta qué punto existe una competencia atribuida a los órganos de servicios sociales ligados a la protección de menores en situaciones que no son en principio de protección, como son las propiamente prospectivas o preventivas? Eso está por definir. A mí en Andalucía me da la impresión que esto da lugar a una cierta complejidad entre si quien tiene que desarrollar los títulos competenciales es la Consejería de Igualdad o la Consejería de Sanidad. Porque la distribución de competencia entre lo que sea la familia y quién entra en la familia fuera de las situaciones ya definidas como situaciones de desamparo, eso está todavía por ver. En todo caso, la gran pregunta de esta ley es la gran pregunta de las leyes orgánicas que saca el Estado en ámbitos que tienen una competencia no solamente de desarrollo, sino competencia de ejecución por parte de las comunidades autónomas. La memoria económica, a ver si vamos a hacer otra LOCSE. Otra vez, claro. Aquí, bueno, se hicieron estudios, yo soy profesora, yo no estoy en el legislativo, afortunadamente, pero parece como que se remite a la aprobación de la estrategia, o sea, que la estrategia ya sí que obligatoriamente tiene que ir con una dotación económica. Pues claro,
Este es el tema de todas las leyes, empezando por la de 2015. Si no hay dinero para implementarla, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Prometieron que iba a haber millones, pero yo la memoria económica no la he visto. Para la estrategia sí que está recogido, que se habilitarán, pero la ministra dijo que sí, que se iban a poner no sé cuántos millones, pero eso son cosas que se dicen verbalmente, no he visto la memoria. Tampoco he visto en la tramitación, yo creo que también alguna vez alguien lo dirá, por ejemplo, no ha habido informe del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, no ha habido dictamen del Consejo de Estado para esta ley. Para mí, porque esta ley, hubo una primera que claro, se aprobó el anteproyecto, se mandó un anteproyecto, yo creo que ahí al Consejo de Estado, pero se disolvieron las Cortes. Y cuando ya se constituyó el nuevo gobierno, se hizo como que la versión que se seguía tramitando era la anterior y ya no se parecía prácticamente en nada, ¿eh? Y no se sacó, y de hecho, si veis la exposición de motivos, no se dice que se haya pedido dictamen al Consejo de Estado. Pero me parece siempre un órgano muy recomendable para preguntarle, ¿no? Pero bueno, y una cosa que me ha encantado, porque es la primera vez que lo escucho, es el tema de la impugnación de las medidas de protección en la jurisdicción voluntaria. Yo sigo sin entenderlo, porque no entiendo cuál es la revisión que hacen de actos que son estrictamente administrativos. Por ejemplo, si hay declaraciones de situación de riesgo, ¿qué hace un juez de la jurisdicción voluntaria analizando un acto típicamente administrativo, ¿no? Pienso, no lo sé, para mí es un misterio. O sea, entiendo que puede ser una cosa que arrastremos históricamente, pero comparto absolutamente que no hay una precisión clara, porque cuando dice la modificación que hay respecto dice las medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección? ¿Solo acogimiento familiar y residencial? ¿O la declaración de riesgo también es una medida de protección? Que se diga cuáles son, ¿no? En todo caso, si se declara el riesgo, porque hay sitios, por ejemplo, en Valencia está recogido que se tiene que formalizar y se tiene que declarar formalmente el riesgo, ¿ante quién lo recurro? Yo no sé cómo, desde luego en vía administrativa no parece que tenga sentido. Entonces, ¿dónde? Y no tiene cabida en nuestro sistema la existencia de actos administrativos que no se puedan revisar judicialmente, por ese equilibrio al que tú te referías, ¿no? Bueno, pues de momento no se anima a la gente a preguntarte. Yo creo que estamos ante una ley nueva que incorpora conceptos que a lo mejor pues yo les pregunto, a mí sí que me encantaría saber lo que opinan de lo de la consideración de agente de la autoridad. Perdona, José Antonio, ¿vas a participar? Sí. El audio. Está buscando el micrófono. No, sí, claro. Si el problema es el siguiente, cuando se decreta la existencia de una situación de desamparo o de un riesgo que se verifique en desamparo, y esto va a un juzgado de primera instancia, la plena jurisdicción se verifica en que de hecho se produce la anulación de la resolución de la Comisión Provincial y por tanto se anula la resolución administrativa que decreta el desamparo. Ojo, que no he visto ni una sola sentencia que entre a considerar si en ese procedimiento administrativo ha habido caducidad o no ha habido caducidad, si ha habido audiencia o no ha habido audiencia, bueno, que para ello el procedimiento administrativo no existe. Pero, por ejemplo, en unas relaciones personales, es que puede que el órgano judicial declare nula una resolución acordando unas relaciones personales y en su lugar constituya unas relaciones personales distintas, con lo cual está configurando un juicio técnico, seguramente basado en la prueba de parte, menos veces basado en la pericial propia del juzgado, porque a estos efectos casi no llegan, seguramente por el psicólogo o la psicóloga de parte, pasa a recoger en auto o pasa a recoger luego en sentencia un enfoque técnico que luego la administración pública, que es la que sigue teniendo la tutela del menor, tiene que asumir como propio
en esas relaciones personales sobre un enfoque técnico que no es el enfoque técnico que ha vertebrado la decisión de la administración pública a la hora de abordarla. Con lo cual, seguimos teniendo un choque de trenes de imposible solución. La especialización del Ministerio Fiscal, la especialización del órgano judicial, bienvenidas sean, pero, insisto, ¿dónde está el órgano administrativo que se va a encargar de verificar la prevención y la localización de los supuestos de riesgo en el ámbito estrictamente familiar? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace eso? Los ETF. Con los ETF realmente creemos nosotros que llegamos a poner en pie la revolución que debe significar esta ley. Por memoria económica. Totalmente, claro. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, aquí una cosa que supongo que, bueno, me entiendo que habéis leído o habéis echado un ojo, no sé. Una de las cosas que hace el artículo 17, o sea, que hace esta ley es modificar el artículo 17 de la ley de la de 2015, que es precisamente la que se refiere a la situación de riesgo. Y aunque mantiene básicamente el mismo concepto general, ¿no? El concepto ese de residual de cualquier situación de desprotección que no constituya desamparo, ¿no? Pero bueno, o sea, en fin, una situación de desprotección, de vulneración de derechos que no sea tan grave como para que justifique la separación del niño. Lo que hace luego, esto sí es una cosa que yo creo que es relevante, es recoger una lista de indicadores de riesgo. O sea, algo que antes, en realidad, vosotros teníais en el valor AME, ¿no? O sea, era una herramienta técnica en la que fundada técnicamente tal y acreditada pues con una relación de elementos que permitían objetivar esa decisión de la administración, porque efectivamente lo que le estamos dando aquí a la administración es un poder inmenso, ¿no? Corre muchísimo el riesgo de digamos de aplicarse pues a veces discrecionalmente, a veces arbitrariamente. En todo caso, lo que hay que hacer es fundarlo técnicamente. Yo creo que por eso el refuerzo de los equipos, como dice aquí, es clave, ¿no? Pero sí, yo es que no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir, para mí a esta ley le faltan garantías jurídico-administrativas. Y se han mejorado en el sentido de, por ejemplo, el tema de la participación de los niños en el procedimiento y demás. Pero es que a mí me sigue faltando, por ejemplo, la duración de los procedimientos administrativos, por ejemplo. Me sigue faltando. Es que ¿cuánto tiempo puede durar esto? Es que eso es inconcebible en cualquier otro ámbito en el que actúa la administración, precisamente porque si termina el procedimiento y no se ha dicho nada, tú puedes defenderte. Si hay silencio positivo, cuando son iniciados de oficio, no va de esto, pero hay caducidad, no hay caducidad. Es decir, yo tengo que tener una seguridad jurídica mínima, ¿no? Y sin embargo tenemos a la gente ahí en unas condiciones, pues no puede ser. Entonces, poner un plazo al procedimiento y si no, ser conscientes de que tenemos que aplicar supletoriamente el de la ley la 39 y 40/2015. Es decir, vale, pues como mucho 6 meses. Pero no se hace, ¿no? Entonces, en esta mezcla de actuaciones materiales con actuaciones jurídicas, ¿no? Que hay que formalizar, pues en ese batiburrillo yo creo que perdemos garantías. Y luego ya la revisión judicial, pues para mí siempre ha sido bastante discutible, porque claro, en mi idea están los actos administrativos, la jurisdicción contenciosa, que es lo que fiscaliza, la legalidad y el cumplimiento de los fines. Pero claro, yo un juez ahí, si hay un equipo técnico que avala la actuación de una determinada manera, ¿qué hace el juez exactamente? No sé. No, yo comparto, a mí me gusta mucho la ley porque me gusta mucho que se haya aprobado esta ley y que tengamos una ley que es un punto de partida que seguro que hay que mejorar. Pero ya digo que no creo que esté todo tampoco bien cerrado, ¿eh? No lo creo. Entonces, esa pregunta que ibas a hacer Sí, mi pregunta era a ver cómo vivían ellos, o sea, si les parecía, porque en el Congreso hubo muchísima discusión con esto. Yo no veía lo de la declaración de los funcionarios de los servicios sociales, o sea, no me parecía que fuera o sea, a ver, los que lo defendían
y está así en la exposición de motivos, ¿no? Explican que los funcionarios de los servicios sociales sufren muchas veces agresiones y se ven indefensos en determinadas situaciones, ¿no? Y entonces se les da la condición de agente de la autoridad, porque entonces ya pueden recabar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y por tanto están más protegidos. Claro, yo cuando me voy a ver que es un agente de la autoridad en otros ámbitos, pues los agentes de la autoridad tienen que ser primero funcionarios, luego no todos los trabajadores de los servicios sociales van a tener esta condición, por tanto no se van a poder beneficiar de esas ventajas que le otorga el ordenamiento. Y luego hay otra cosa que me dijeron, no, eso no es así, no sé por qué no, pero en todos los casos los agentes de la autoridad tienen lo que se llama la presunción de veracidad de las actas, igual que la tienen los maestros. Es decir, que en una situación de conflicto, en lo que diga el agente de la autoridad se presume que es verdad. Y aunque sea iuris tantum, los otros tienen que demostrar que no es así. Lo cual a mí me parece que yo no lo entendía, pero puede ser que no me da para entenderlo, por una razón. Y esto a mí lo que más me chocaba. En la legislación general, porque lo dicen las directrices de Naciones Unidas, lo que está dicho es que se primarán siempre las medidas consensuadas respecto de las impuestas. Y que en la medida de lo posible se buscará la colaboración de la familia para el plan de intervención. ¿Cómo va a colaborar? Y dice la ley, y si no colaboran adecuadamente, concepto jurídico súper indeterminado, si no colaboran adecuadamente, se podrá declarar la situación de riesgo. ¿En qué medida yo puedo decir que no están colaborando adecuadamente y declaro el riesgo, o que están atentando contra mi autoridad porque no hacen caso? No lo sé. Quiero decir, ¿qué instrumentos estamos poniendo en manos de todos los técnicos que sois funcionarios de los servicios sociales, ¿no? Y si realmente creéis que eso es útil, porque a lo mejor dice, sí, pues es que hace falta. Pues encantada, y también esto, ¿no? ¿Cuánta gente de los servicios sociales no es funcionaria y por tanto no va a tener esta condición? O sea, si le pego a un funcionario, entonces sí es atentado contra la autoridad, pero si le pego a un señor que tiene un contrato laboral, no. Pues si está haciendo la misma función, no sé. Pero son son un poco frikis a lo mejor, pero son las dudas que me ofrece, la verdad. Conecta también toda esa reflexión que estás haciendo, está clarísimo con la imperiosa necesidad de hacer una formación y supervisión continua a los profesionales de los servicios sociales. Y eso tampoco está recogida en esa memoria económica que no conocemos de la ley, porque entonces no estamos garantizando que se haga un buen uso de esa figura que se ha generado, ¿no? Y no es solo formación, sino también supervisión, ¿no? Que son cuestiones distintas. Yo he dejado entrever mi opinión, que no quiero ponerla así muy claramente sin escuchar el debate, porque me parece que hay compañeros de los servicios de protección de menores aquí representados, que trabajan directamente en unidades tutelares, compañeros de los servicios de prevención, por ejemplo, que trabajan con los servicios sociales y que coordinan todo el programa de los equipos de tratamiento familiar, que pueden aportar también en esta línea, y me parece un tema interesante para que oigamos un poquito esas opiniones, ¿no? Encantada de escucharlo, porque solo he escuchado a políticos y ahí yo creo que había como otro mar de fondo, que no era exactamente la misma frecuencia que la mía, vamos. Y sobre todo que en servicios sociales hay personal que es funcionario, pero hay personal Claro. que no somos funcionarios. Por ejemplo, los equipos de tratamiento familiar, en la mayoría no somos funcionarios. En la mesa de al lado, pues tú puedes pedir el auxilio de la policía, no es necesario que tengas esa condición de agente de la autoridad. Esa es la otra, claro. Es que me agreden, aunque no sea funcionario, pues tendré que llamar a la policía. Hombre, digo yo. ¿No? O llamar a la policía para que te atiendan. Claro, pero el debate yo creo que va mucho más allá, ¿no? Porque sí, conecta también mucho con el tema de, bueno, pues, de la formación y supervisión de equipos, que entonces será una necesidad imperiosa, la supervisión de los equipos, y conecta también mucho con la práctica cotidiana de la relación de ayuda, ¿no?
y eso es muy importante. Establecer una relación de ayuda es fundamental para que podamos generar cambios, ¿no? Entonces ahí yo creo que los compañeros pueden aportar desde su experiencia, desde el Servicio de Prevención y de Protección, para un poco entender todo esto, ¿no? Ánimo, venga, que os estoy Ahí viendo está levantar Julieta, algunos, Julieta, que Esta Julieta se palabra, lanza. Julieta, Tengo la mano levantada, Es que Francis, tengo la mano levantada, pero tú no echas cuenta la mano. yo no veo la mano, la ve Francis Llevo solo. No, a Francis estoy hablando, a Francis. lo que pasa que como estábamos en Es que no- otra conversación, no te he querido No dar paso en funcionan ese las momento. reacciones. Las reacciones no permiten levantar la mano. A mí me ponen carita y cosas, pero... Censura, que dice. Bueno, Pues sí. está Entonces Juan, no sabía si aplaudir o poner corazones. Lo que sea para llamar la atención y que te miren. Para saludar a Clara, por lo menos, que hace muchísimo que no nos vemos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí. pues si os parece, Bueno. dar un paso a Juanjo, que estaba esperando, y luego Julieta, entras tú. ¿A quién ¿Vale? habla? Sí, vale. 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 No, yo, gracias. Pues nada, encantado, Clara, de escucharte y toda la exposición brillante que has hecho, que la verdad que nos anima a conocer mucho más la ley, ¿no? Profundizar mucho más en ella, como en el ratito que estamos. A la pregunta que estabas haciendo desde un principio, que te veo que un tema de la autoridad, yo creo que has comentado algo, efectivamente, ha sido un tema que ha generado cuando en el proceso de aprobación de la ley muchísima discusión en los grupos políticos, ¿no? Es más, solamente se aprobó con 2 grupos políticos que votaron a favor y con una oposición de toda la plataforma de infancia y toda de la iniciativa de infancia, ¿no? Yo estaba reflexionando, escuchándote y escuchando un poco lo que estabais hablando y coincido con algunas de las cuestiones que se plantea, pero también estaba intentándole buscar la parte positiva. Digo, bueno, vamos a ver, que el artículo 39 de la ley establece esa actuación en situaciones de urgencia. Yo creo que muchas veces los profesionales de los servicios sociales nos hemos visto como un sistema dependiente de los demás sistemas para que actúen ante situaciones de urgencia, ¿no? No desde el punto de vista que establece este artículo, que sí que es donde yo creo que se podía enmarcar lo que es la condición de agente de la autoridad, ¿no? Es decir, recabar esas fuerzas de colaboración, o sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios sanitarios, de cualquier servicio que sea necesario efectivamente, para responder ante una situación de urgencia que pueda presentarse. Yo creo que en ocasiones, en situaciones que vemos a diario, que puede ser necesario esta figura de agente de autoridad, ahí yo sí que le encuentro ese papel de relevancia. Lo único que pasa es que ahora viene la cuestión práctica, ¿no? ¿Quién forma realmente los servicios sociales? ¿Qué personal? Por lo que estáis hablando, ¿no? El profesional del equipo de tratamiento familiar que puede verse ante una situación de urgencia, en ese momento, ¿qué va a recabar? La ayuda de un profesional de los comunitarios que sea funcionario es decir, que a la hora conllevaría como una reformulación incluso de las plantillas de los profesionales, ¿no? Y la apuesta también de estabilización del personal, pues para que fuese funcionario. Pero sí que le encuentro, si realmente fuese el tema del personal funcionario, del funcionariado, ¿no? Estuviera resuelto, pues tiene su relevancia, ¿no? De que no seamos un sistema subsidiario de los demás sistemas, ¿no? Y que si estamos ante una situación de gravedad, podamos nosotros asumir lo que es pues ese papel referente de la situación de gravedad a la que se encuentra un niño y coordinar una actuación como agente de la autoridad donde podamos proteger ante determinados riesgos. Esa es la parte que he intentado verle de positivo, ¿no? Claro. Esto Sí, introducir sí. ese elemento, ¿no? Pues me gusta. Sí, claro. ¿Ves? Es que hay que preguntar al que está ahí, en la salsa. Pues Julieta, tu turno. Julieta, o sea, esto es como la pescadería, pues corre turno. Yo creo que ya está aquí. Julieta.
Perdón, es que no sabía que estaba ahí. Bueno, es que además se me da la conexión todo el tiempo. He tenido, no sé, funciona regular, pero no sé si es porque somos muchos o porque mi ordenador no funcione. Bueno, vamos a ver, Clara, gracias por tu exposición, porque siempre viene muy bien oír a los demás, desde luego. A mí la ley también me parece que quizá es ambiciosa, que tiene la parte buena de que se puede desarrollar muchas cosas, pero yo no sé si se ha pasado, porque es que efectivamente ¿verdad? Es la sensación, yo cuando la leí dije... Si llega a tardar más, yo no sé lo que sale ahí ya, vamos, ahí metía mano todo el mundo. Yo tampoco, claro, yo cuando uno ve la literatura que tiene, dice, quizás se podría haber concretado más para empezar, porque ¿esto quién se lo va a leer? No sé, habrá que hacer directamente unos manuales pequeñitos que la gente lo entienda, porque es casi imposible, si es que te tiras 2 días y sigues. Bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, de lo que hablabais de la gente de autoridad, a mí también... es una cosa que me resulta difícil de entender. Bueno, previamente eso, cuando habla a partir del artículo 41 del ámbito de los servicios sociales, yo tengo la duda. Ahí está hablando de servicios sociales primarios, especializados y servicios de protección de menores, porque me parece a mí que no queda nada claro. No. Es la impresión que yo tengo. Habla de los servicios al principio en algún grupo de trabajo de la ley, pero en este tema yo no intervengo en nada. Dice servicios sociales de atención primaria y especializada. Y habla de que tengan la condición de autoridad, claro. Y de hecho, claro, cuando habla de especializado en Andalucía entenderíamos los ETF, pero en otro ámbito se podría entender que fueran los servicios de protección de menores. Entonces, para empezar, los agentes de autoridad son también los servicios de protección de menores, porque además, de hecho, cuando habla de equipos de intervención, desde el servicio de protección de menores no se interviene, lo que se hace es tomar decisiones. La intervención se hace desde un nivel primario y especializado. Y además, de hecho, en los equipos no habla de que tenga que haber un abogado, dice que cuando sea necesario. Cuando las medidas de protección está muy claro que tiene que haber un abogado. Es más, si vamos a la situación de riesgo, que ahora se han puesto los indicadores que estabas tú hablando antes, en la situación de riesgo, ¿quién va a intervenir? Tendría que ser un abogado el que dictará la resolución. Está limitando derechos fundamentales, está diciéndole a las familias lo que tienen que hacer, está incidiendo en la familia, ¿no? Claro, entonces, ahí aparte cuando se ponen indicadores no significa necesariamente o sea, la motivación de la resolución, más que en indicadores, se hace sobre la base de que estás incumpliendo derechos fundamentales para los menores, porque como padre no lo está haciendo. Entonces, ahí eso, al ponerlo como indicadores para luego dictar las resoluciones, me provoca un poco de confusión y creo que más le va a provocar al que llegue de nueva y diga, y ahora tengo que hacer una resolución de riesgo, que es lo mismo el secretario del ayuntamiento, porque allí no tiene nadie. Claro. Sí, claro, exactamente. O el de urbanismo, ¿verdad? O el que ponga las sanciones. Es que además un indicador no es lo mismo que una situación de riesgo. Que en situación de desamparo no se han hecho indicadores, se han hecho estas son situaciones de desamparo y aquí en cambio han dicho estos son indicadores. Y entonces, porque lo que han hecho es cambiar el apartado 2 que hablaba del hermano. Sí. Entonces lo han hecho mucho más largo y han puesto muchos más indicadores. El hermano y la pobreza se ha convertido en un montón de cosas. Entonces, eso me provoca un poco de disfunción, la verdad. Luego otra cosa que quería yo comentar es, bueno, que hay una cosa estupenda que ponen al final, que la ley de enjuiciamiento civil dice que los procedimientos para resolución de los recursos que haya ante los juzgados civiles por desamparo, por cualquier medida de protección, se tendrán que resolver en 3 meses. Eso, eso sería, eso como las películas americanas, que llega el juez y en 2 minutos te resuelve. Pero es que eso sería maravilloso. Pues claro, cuando tú metes a un niño en una familia en guarda con fines de adopción y estás con el yugo ahí encima hasta que se resuelve y pasan 2 años, madre mía, es una barbaridad. Entonces, es que aquí sí que tendría que, claro, la ley lo que dice, vamos a dejar para más tarde, porque cuando yo estuve en las reuniones hablando de este tema con Save the Children y tal, ¿y qué pasó? Que se veía imposible meter en esta ley ya la modificación de la planta, de la planta judicial, sería creando los juzgados especializados. Respecto de lo que ha dicho antes, que no me acuerdo del nombre, Ortiz de apellido, y vosotros estabais hablando de... Pepe Ortiz. Vale, que estabais hablando del tema de que si juzgados administrativos, juzgados civiles, claro, yo entiendo que aquí estamos hablando de derechos de familia.
que el problema es que lo hace la administración y se rige por derecho administrativo. Y sí te puedo hablar de que los plazos, por lo menos en Málaga sí se están cumpliendo los 6 meses y se amplían los plazos y se caducan los expedientes. Quiero decir, hace años, cuando tú viniste a Málaga hace tantos años... Me acuerdo perfectamente de las notificaciones. ¿Te acuerdas perfectamente que cuando tú fuiste al servicio y conociste aquello te iba a dar algo malo? Y yo decía, claro, yo te decía, no te desmayes, porque es así, ¿entiendes? Entonces, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. No sé, en el resto de comunidades hay de todo, ¿eh? Yo he estado en Baleares o en otras y te puedo decir que bueno, que regular, pero hay de todo como botica. Entonces, pero lo de los 3 meses, Dios mío, si eso fuera de verdad, pero para eso previamente tenían que cambiar y que hubiera unos jueces especializados, y que hubiera dinero y que hubiera unos equipos, porque normalmente el problema es que no lo ven los casos, los equipos especializados de los juzgados de familia, no lo ven, es que no ven al niño, ¿entiendes? No valoran sobre todo, y yo lo que echa un poquito en falta es más alusión al interés superior del menor, no sé. Es como que, por un lado, tú estás diciendo, esto es otra ley, esto es nuevo. Pero por otro lado, está modificando todo lo anterior en muchas cuestiones, ¿vale? Bueno, es verdad que hay muchas cosas que son nuevas en el sentido de que es una ley integral, todo lo que tú has dicho. Pero la realidad es que las medidas que se toman para los niños tienen que ser en interés superior del menor, de una forma que quede como más clara, ¿vale? El de los principios, el artículo 4 sí. Pero bueno, yo podría seguir de aquí diciendo muchas cosas. Ya, bueno. Se nos va el Zoom, no nos deja. Sí, se nos va el Zoom, sí. Bueno, nada. Creo que por alusiones Pepe iba a participar. Este es otro debate que me interesa muchísimo. ¿Ves cómo iba a aprender yo? Sí. Hay mucho que debatir, Clara. Sí, qué bien. A ver, el letrado. Es momento de reflexionar. Sí. Pues sí, la verdad que sí. Pepe, el micrófono, por favor. Está como en la parte de abajo a la izquierda, ¿no? Mira, a ver, ahora. No, es que ese es el problema. Esto no es derecho de familia. Estos son procedimientos administrativos que se ejercen en ejercicio de potestades de imperium, en el que la administración pública ejerce su imperium y no es ni padre, ni madre, ni tiene ninguna relación familiar. Precisamente, la única defensa que tiene cualquier persona que se relaciona con menores, no solamente funcionarios y personal laboral, sino todas las personas que ejercen la gestión indirecta mediante el concierto o el contrato social, que también podría ser entendido como gente de autoridad porque son quienes tienen el 95% de los niños en los centros correspondientes, no crean relaciones de derecho de familia. Las personas que están en los centros privados, concertados, se basan en la delegación de la potestad que la administración pública ejerce de forma coactiva. Y aquí está el gran problema. Nosotros no estamos generando relaciones familiares. Y en las delegaciones provinciales, en las comisiones provinciales, cada vez que se pasa por alto la existencia de una audiencia al padre o a la madre en un cambio de centro, la falta de audiencia al padre o a la madre en unas relaciones personales, la falta de consideración de la caducidad en el ejercicio de la acción correspondiente, se está olvidando que no estamos en un gabinete psicológico o no estamos en una consulta de un trabajador social, estamos en un procedimiento administrativo de una administración pública que tiene una enorme competencia fundamentada en una potestad desorbitante porque ejerce un imperio. Esto no es derecho de familia, ni aquí tiene nada que ver un juez de la familia. Aquí tendría que haber alguien que verifique si lo que ha decidido el legislador en una ley orgánica, que es pasar la enorme responsabilidad de la actuación del ámbito judicial al ámbito administrativo, porque el ámbito administrativo es más rápido, según dice la ley esta y la anterior, y es más técnico y tiene más medios, si eso está bien hecho o no está bien hecho. Pero ya está, no hay una situación de derecho de familia y por ahí empieza el problema, por considerar que la delegada provincial de turno es la madre adoptiva. Yo quería hablar. La madre adoptiva. Yo la verdad es que pensaba que era la única en este país, pero ya veo que somos dos, pero por mi propia deformación. El problema para mí, a ver, hay un tema de configuración del modelo que está detrás, y es que
si optamos por un modelo de protección administrativa, que es lo que claramente el legislador ha hecho, ha sido administrativizar absolutamente todas las situaciones porque es más propio de la administración, porque funciona incluso funcionando así y va más ágil que los juzgados. Para mí es que estás eligiendo, o sea, si optas por el modelo administrativo, estás eligiendo por una forma y una organización, unos procedimientos y un equilibrio que tiene que haber entre la potestad administrativa que se le otorga a la administración y el control que se ejerce sobre esa administración. Me choca siempre que se le otorgue una capacidad o una potestad que puede llevar a la separación de un niño del entorno familiar sobre la base de una decisión más o menos técnica y que el control, el contrapeso que se pone sea el del control de la jurisdicción voluntaria. Para mí, a mí eso me choca desde el punto de vista de la organización administrativa. Y creo que queremos mantener aspectos del modelo judicial con aspectos de un modelo administrativo y eso no encaja bien. Porque no nos gusta a lo mejor o nos parece demasiado burocrático, no sé cómo llamarlo, el modelo administrativo. Pero a mí me parece que es un modelo súper garantista, justamente. Pero bueno, en mi opinión, ya lo hemos hablado con Julieta. Ya. Sí, pero yo de lo que habéis dicho, yo estoy de acuerdo y lo he hablado con Clara muchas veces, de que efectivamente es un procedimiento administrativo que es difícil incardinarlo y pensar, y estoy de acuerdo con Pepe en que eso lo vean los juzgados civiles. Pero el problema es que yo creo que al final habría que llegar a un sistema de juzgados mixtos. ¿Por qué? Porque es verdad que estáis hablando de oír al menor y tal, pero eso es el derecho de audiencia de todas maneras. Igual en el juzgado que en la administración. Luego sí es verdad que el procedimiento administrativo y todo eso estoy de acuerdo completamente, pero es verdad que las figuras jurídicas que se están tratando son puramente civiles. Tutela, suspensión de visitas, relaciones familiares, patria potestad, son figuras, son instituciones de puro derecho civil que se están tratando desde un procedimiento administrativo. Y por último, y termino, no tiene mucho sentido, que siempre hemos dicho mejor el modelo administrativo porque es más rápido, pero ahora resulta que la ley ha dicho que los jueces tienen que resolver en 3 meses. Teórico, la administración va a tardar más que lo que tardaría un juez si le pusiera un plazo de 3 meses. Claro, yo personalmente iba a sonar un poco así. Yo es que creo que sería fantástico que el desamparo lo devolviera a ser declarado por los jueces, excepto ocasiones de urgencia, con un modelo británico creo que es así, en el plazo, lo declaran en el plazo de un mes, el juez tiene que decir esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque luego nos revientan, claro, luego nos revientan los casos, porque la de tiempo que tarda el juez en verlo, pues si todo fuera rápido sería maravilloso. Pero un modelo mixto podría funcionar, tendría... Es que es mixto, porque las instituciones son civiles, pero los procedimientos son administrativos, lo queramos o no. Ahora, ¿cómo se come eso? Pues... Yo creo que esto generaría otro webinar solamente para cerrar este debate. Tenemos a Falín ahí esperando también. Ay, sí, es verdad. Que ha solicitado antes y le vamos a dar paso. ¿Vale? Vaya, Falín, cuando quieras. No te oímos, yo creo. Yo no te oigo. El micro. Falín, que es Rafa Muriel. Lo que pasa es que venía disfrazado de Falín, que no es Rafa del micro. No te escuchamos, Rafa. Ahora sí. Ahora no. Bueno, pues yo lo que a mí me ha supuesto un poco la experiencia del entorno de trabajo nuestro, que es el Foro de la Infancia. El foro está constituido por todos los colegios profesionales que están implicados en la atención a la infancia. Eso te da una visión que sobrepasa lo sectorial y es intersectorial en el debate de estas cuestiones, no más allá de la dialéctica entre el escenario administrativo para tomar las decisiones y el escenario judicial, ¿no? En realidad, la ley, nosotros la hemos visto cuando lo hemos estado discutiendo como un paso importante hacia adelante, primero por un fundamento de derecho, ¿no? Decir que la ley se fundamenta en el derecho
supone un paso importante, abierto, no resuelto. Hay que distinguir entre los espacios que se abren de buscar la resolución de los problemas en una ley. La ley tiene que desarrollarse y veremos qué medida va a dar en el campo de las soluciones, ¿no? Pero los profesionales, en cuanto a sobrepasar esa dialéctica que antes decíamos entre los administrativos y los judiciales, porque profesionalmente nos sentimos todavía muy dentro de lo asistencial. Pensamos asistencialistamente. Y entonces, claro, los conflictos van a venir cuando existe ya el hecho, ¿no?, de la vulneración, y ahí empiezan los debates dialécticos, ¿no? Los profesionales también están preocupados porque un enfoque de derecho no solo abriga a la prevención y al enfoque de riesgo, ¿no? El enfoque de derecho también habla del disfrute de los derechos. Y ese es un elemento diferenciado de la prevención. Es un elemento de promoción. Y es un concepto distinto. O sea, la gente tiene que empezar a preocuparse de la promoción de los derechos. Eso en términos, por ejemplo, de ver el proyecto vital de un chaval independientemente de su condición social, ¿no? Eso significa que existe también mucho debate en la proximidad, lo que hablábamos del entorno seguro, ¿no? El entorno se refiere a la proximidad, al entorno próximo, ¿no? Y es ahí donde los profesionales tienen el conflicto. Y el conflicto para hacer promoción y prevención, ¿eh? Los profesionales, tanto los trabajadores sociales, voy a nombrar ahora por el epíteto profesional y no por el de organización social, tanto los educadores sociales como los psicólogos comunitarios, como los trabajadores sociales, los pediatras, etcétera, están preocupados porque cualquier proyecto de promoción o proyecto de prevención tiene que ver con lo que antes se dijo también por parte de Clara, los espacios donde el niño se desenvuelve. Si entendemos el espacio educativo, el proyecto de un niño depende de las soluciones que se tomen en el espacio educativo, depende de las soluciones que se tomen en el espacio familiar. En el espacio familiar, los profesionales se debaten en la proximidad, en la discusión de esos espacios. Y más preocupados por el enfoque sectorial, ¿no?, que aquí acostumbramos a analizar unido al asistencialismo, pues lo que están intentando ahora es cómo prevenir que una niña o un chaval pierda su proyecto de vida, ¿no? Y eso puede tener consecuencias en el espacio educativo, pero también puede tener consecuencias en el espacio familiar. Y ahí están los trabajadores sociales de base, pero también están los educadores sociales y los psicólogos comunitarios y los pediatras, ¿eh? Y muchas veces estamos ofertando el espacio de coordinación como necesario en la proximidad. Yo creo que esta ley sí permite desarrollar ese encuentro, ¿no? Hay un planteamiento real, ¿no?, sobre lo que significa una ley de derecho y no un planteamiento proteccionista, que empieza a darle vueltas en nuestra cabeza fundamentalmente a nivel de respuesta de los hechos ya consumados, del asistencialismo. Entonces, pienso que la ley abre esas puertas. Depende ahora de cómo se desarrollen los marcos de los distintos decretos, el marco general de desarrollo de la ley, etcétera, ¿no? Pero pienso que hay que empezar a cambiar las mentalidades de aproximación, ¿no? Y pensar en cómo están ahora preocupados los profesionales que se desenvuelven en el ámbito local. Claro que tendremos consecuencias de tipo de plantillas y de más cuestiones y de recursos, ¿no? Pero pienso que seguimos pensando unilateralmente
en una ley garantista, proteccionista y por lo tanto asistencialista. Esta ley permite lo otro, pero debemos de situarnos en ese otro ámbito para poder ir articulando ese progreso, lo que yo planteo, o plantean los profesionales. No sé si se entiende, ¿no? Sí, yo lo comparto también, creo que es la oportunidad ahora que se ha incluido esta otra dimensión, porque lo otro no deja de ser sofisticar y mejorar lo que ya teníamos, ¿no? Ampliarlo con otras medidas, pero creo que lo diferencial es esta idea de no solamente tengo que evitar la violencia, sino que tengo que lograr, o sea, mi objetivo siempre y en toda circunstancia y en todos los ámbitos es lograr el libre desenvolvimiento de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad del niño, o sea, su desarrollo integral, holístico, en situaciones de violencia, en situaciones de pobreza, en situaciones de migración. Pero lo otro es lo accesorio, lo fundamental es que mi objetivo es lograr ese desarrollo. Y lo que pasa es que lo que tendré que hacer varía en función de digamos, la circunstancia que está impidiendo ese desarrollo, ¿no? Pues aquí porque hay violencia, aquí porque hay pobreza, aquí porque hay una circunstancia de discapacidad, aquí porque hay... Pero lo nuclear es esto, ¿no? Es ese enfoque de derechos. Yo lo comparto, creo que esa es la gran oportunidad y que luego no vamos a solucionar qué es lo que tenemos ahora mismo, qué medidas tenemos. Tenemos medidas jurídicas, que es lo que venía del derecho de familia, ¿no? Medidas jurídicas que ahora adopta también la administración y algunas medidas sociales. Bueno, aquí lo que hace la ley es decir medidas estadísticas, medidas presupuestarias, medidas de otra índole, ¿no? Que es lo que marca también la convención. No vale solo con la cuestión puramente jurídico-competencial, sino que, claro, esto es mucho más difícil porque es mucho más difícil de concretar, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. A ver si no la liamos mucho. Bueno, pues sí, claro, yo creo que más o menos hemos cubierto el área, ¿no? De lo que queríamos generar aquí un debate interno en el que van a salir cosas. Seguramente hay cosas debates que no se van a cerrar aquí, como hemos podido ver, ¿no? Seguro. Tampoco era el objetivo de este seminario, pero sí está bien ponerlo sobre la mesa porque me parece muy interesante volver a reflexionar. Y es verdad, yo no soy jurista para nada, soy estadístico, por lo tanto, cuando hablas de los indicadores, pues me parece muy interesante, pero también soy muy escéptico por encima de incluso de ser estadístico, y entonces entiendo que si Pepe tiene esa visión, Alicia tiene, Julieta tiene otra, es porque realmente existe una controversia clara y que todavía va... Y eso es intrínseco al sistema. Esa es potente, sí, esa profunda. Bueno, pues si Antonia quiere decir algo y ya pues... Gracias. Luego. Antonia, no sé si... Bueno, pues yo creo que ha sido una tarde muy interesante, sobre todo porque esto activa el diálogo y abre opciones para que podamos seguir hablando de este tema o de otros temas, ¿no? Y bueno, aquí estamos para eso, para poder organizar actuaciones internas de debate, más que de formación, de conocimiento, de transferencia del conocimiento de debate, ¿no? Porque todos los que estáis aquí esta tarde podríais aportar mucho desde la experiencia, ¿no? Date las gracias, Clara, como puede ser de otra manera, porque es real que sea una oportunidad importante el que estés aquí, ¿no? Y el que podamos compartir contigo y dialogar de esta manera. Y a todos los que estáis aquí. Y bueno, por mi parte nada más. Simplemente pues agradecerte una vez más a ti y a todos los compañeros y compañeras que habéis compartido este espacio. Y que seguiremos avanzando, ¿no? Porque esto es un primer paso, pero los pasos que quedan todavía son mucho más grandes, nos quedan muchos pasos, muchos retos y mucho trabajo por delante para hacer esto una realidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y seguimos. Sí. Ahora empieza todo, Claro. Ahora es cuando empieza. Así que nada, hasta otra. Muchas gracias, Clara, y muchísimas gracias a todos. Ha habido casi 70 personas todo el tiempo. Madre mía. Compañeros de los servicios de protección
de prevención de las delegaciones territoriales, de otros ámbitos también, pero fundamentalmente de ahí. Genial. Muy bien. Pues nada, pues a vuestra disposición. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.